solo entra por una sola causa: hechicería, práctica de pactos satánicos. Es bíblico. Entonces, si la persona está en ruina, es porque hay pactos satánicos que tiene que reparar. Si la persona tiene pobreza, la pobreza entra por dos razones: por robo o por adulterio. Entonces ya sabemos que si usted está en pobreza es porque tiene uno de los dos que no ha reparado. ¿Qué hacer con mis hijos que han heredado todas las consecuencias de nuestros hogares? Entonces lo primero que dice es que hay que reconocer el pecado. El demonio, recuerden que la primera consecuencia que trae el pecado es la ceguera espiritual. Ustedes miran a ese gran santo, el rey David, que lo primero que hizo allá en 1 Samuel capítulo 2 es que no reconoce el pecado. La persona que se equivoca o causa un daño tiene que reconocerlo. No he visto algo más difícil en el ser humano que el orgullo y la soberbia. O sea, sabemos que nos equivocamos, sabemos que cometimos un error, somos capaces de venir a orar al templo, pero no pedimos perdón a nuestro hermano, no reconocemos el pecado. Hermanitos, si usted ha robado en la vida, si usted ha calumniado, si usted ha levantado un chisme, si usted ha adulterado, si usted ha cometido cualquier pecado contra los 10 mandamientos, tiene que reconocerlo y repararlo a la persona que lo realizó. Eso es lo que está diciendo aquí número 5. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer el pecado. ¿Qué estoy viviendo hoy en día? ¿Qué está viviendo mi familia? ¿Qué están viviendo mis hijos? Primero reconozco el pecado que cometí. Si yo no reconozco el pecado, el mal continúa haciendo daño y destruyendo. Segundo paso que nos da aquí número 5. Estamos en el versículo 5. Además deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado más 1/5 parte. Segundo, ninguna maldición se levanta en mí o en mis hijos si yo no recompenso lo que destruí. Por eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos a vivir esa gracia de esos milagros del Señor, hay que recompensar el daño. Entonces, repito, si usted robó, tiene que devolver lo que robó, más 5 partes lo que robó. Por eso es que cuando una persona roba, yo le digo, Dios mío, nunca va a salir de la ruina, porque el maligno se lo va a quitar por la derecha. Entonces, usted se robó 100 pesos, tiene que entregar ¿cuánto? 600 pesos. Lo que robó los 100 pesos más 5 veces son 600. Si usted no lo hace voluntariamente, el mal tiene el poder y la autoridad de robárselo. Por eso es que la gente que roba vive en ruina, porque le sale el recibo caro, lo roba al vecino, le quita la plata, ahorró toda la vida. De esa manera el enemigo empieza a destruir la economía. Entonces yo tengo que ser consciente que primero reconozco el pecado, segundo tengo que repararlo. No existe la posibilidad de que el pecado no se repare y quede innato, no existe. Entonces la gente piensa que voy a liberarme, ay, me hizo un brujo, me hizo un hechicero, no, es que me tienen odio. No, hermanito, el demonio no tiene poder si usted no se lo dio. Y el poder se lo dimos a través de un pecado que está sin reconocer, sin reparar, sin confesar, y de esa manera no sale el mal. Yo le decía a la persona, mire, usted, hay gente que lleva 15 años liberándose y van a exorcistas espectaculares o a un laico que tiene un carisma de liberación fuerte y no se libera. Y no se libera no porque el lugar, porque la gente ignorante dice, no, es que eso ya no se liberó nadie, no, eso no vaya porque usted sigue ahí. No, es que no repara el pecado, es que no reconoce el pecado. Yo digo, Dios mío, qué difícil que nosotros entendamos que la ley es con Dios. Entonces hay hijos que dicen, mamá, no me diga, no me eche la pava, no me eche la ruina. Mire, mijito, que esa novia que usted tiene se ve que es como loquita, ¿no? Que es como, por decirlo, vagabunda. Y mire, por favor, tenga cuidado. No, mamá, usted siempre me echa la pava con las novias, ella es santa, inmaculada y orina agua bendita. Y luego vemos al hijo en semejante sufrimiento. ¿Por qué? No es que la mamá quiera echarle una maldición al hijo, es que está viendo la realidad. Eso pasa en nuestros hogares. Estamos viendo lo que estamos viviendo y pensamos que no me diga para que no me pase. No, la ley de Dios ya está escrita. Las consecuencias de faltar al pecado ya está escrito. Crea usted o no crea, es así. Piense usted o no piense así, es así. Se vive en totalidad. Por eso es mejor uno reconocer y empezar a romper todo esto para obtener la gracia de Dios, para obtener la bendición de Dios. Entonces nos dice, ojo, debe dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño, más 1/5 parte. Ahora nos indica, la gente dice, pero se murió. Si esa persona murió y usted no puede recompensar el daño que ha causado, o sea, usted no lo pudo recompensar, no alcanzó a recompensarlo, ¿qué
¿qué debe hacer? Darle esa ofrenda al sacerdote. Y mire que es claro, cuando la gente dice, ay, pero al padre, ¿por qué le doy plata si se compró un carro último modelo y yo ando en cicla? Ay, pero al padre, ¿por qué le doy plata si es que mire cómo vive en esa cama tan cómoda? Yo tengo una estera para dormir. Y eso es lo que dice la mayoría de la gente. Dice y lo repite 3 veces en estos 5 versículos, en beneficio del sacerdote. O sea, todo el daño que tú le causaste a una persona que ya murió, que ya no se puede reparar, dice, primero busque a la descendencia y repárelo con la descendencia. Si no hay descendientes, no los encuentra, se cambiaron de país, es imposible encontrar al descendiente, vaya y realice la recompensa con el sacerdote. Por eso es que hay que ser generosos. Los matrimonios, escuchen bien, los matrimonios están llamados a acompañar a los sacerdotes, a invitarlos a almorzar, invitarlos a una comida bien deliciosa en la casa, acompañarlos en la oración, acompañarlos en el Santísimo, porque ellos muchas veces se sienten solos porque no estamos acompañando al sacerdote como hijos nuestros que Dios nos los regaló. El sacerdote muere a todo lo que es su familia, su casa, su hogar, y entra a ser parte de la comunidad, son nuestros hijos a partir de ese momento. Por eso dice, ojo, si la persona perjudicada ha muerto y no hay ningún pariente cercano, entonces lo primero que hago para reparar es buscar al pariente. ¿Qué pasa si usted se muere con una deuda? Vamos a imaginar, Noemí un día causó un daño grave a Karen, causó un daño, le robó 500,000 pesos, Noemí le robó 500,000 pesos a Karen, y resulta que Noemí se murió y no alcanzó nunca a repararlo porque ni sabía ni quería. Primero, obviamente le van a quitar 6 veces lo que robó, o sea, le van a quitar 3 millones de pesos, 3 millones de pesos va a perder. Por eso es que la gente no surge en la economía. Segundo, aquí en la tierra de Virgen, segundo, se murió Noemí, no alcanzó a pedirle perdón a Karen, no le devolvió los 3 millones de pesos a Karen, no hizo el esfuerzo por buscar un familiar de Karen, nada, no fue al sacerdote, que era la última opción, a entregarle los 3 millones para reparar lo que se robó, no alcanzó a hacer nada de eso. Esa deuda la tiene que pagar en el purgatorio. Si alcanzó a confesarlo perfectamente y arrepentirse en perfección, si no, se condena. Por ese pecado hay condenación. Entonces miren por qué es que nosotros en la tierra vivimos aburridos, amargados, como diría el cura de Ars, vivimos como malditos en la tierra, dice el santo cura de Ars. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué no estamos alegres? ¿Por qué no somos felices? Porque no reparamos los pecados. Y entonces cogemos al pobre diablo y le echan la culpa. Ay, es que me hicieron brujería para yo estar en la ruina, es que yo estoy pobre porque la vecina me tiene una envidia porque tengo el pelo de color azul y por eso me tiene envidia la vecina. No es el maligno, son sus propios pecados sin reparar lo que están trayendo la maldición. Cuando una persona está en gracia de Dios, no le debe nada a Dios ni al prójimo, el demonio no puede tocarla. Intenta con toda la fuerza de tocar, pero no puede. Entonces usted tiene que tener conciencia. Por eso tengo que entender que hay cosas que liberar. ¿Para qué? Para que yo abra la mente. ¿Qué es la liberación? No es la expulsión del diablo. Ejercer el don de liberación no es expulsar al diablo en sí, es que usted abra los ojos para que se dé cuenta qué pecado no ha reparado, qué pecado no se ha hecho responsable de él, qué pecado no ha ido a recompensar a quien hirió. Eso es muy importante, porque si yo no tengo conocimiento de eso, no voy a avanzar en bendición. Todos aquí venimos buscando la bendición, ¿cierto? Todos, usted y yo venimos a buscar la bendición, pero si yo no reparo el pecado, no estoy en gracia de Dios, no puedo repararlo. ¿Qué pasa con nuestros hijos, hermanos? Que nuestros hijos se llevan todo lo bueno y lo malo que hicimos, completico, todo completico. Yo les decía, hay mamitas, papitos que tuvieron matrimonios en adulterio, matrimonios que no repararon ese adulterio, que no se aman, que no viven el matrimonio como Dios pide. Esos hijos se llevan esta maldición matrimonial. De repente ya los hijos ni siquiera logran casarse por la iglesia, ya van a estar en una unión libre, ya van a no poder ser capaces de vivir en ninguna, ni siquiera las uniones libres le funcionan. Yo tengo que ser consciente de eso, hermanito. Usted como papá, como mamá, tiene que ser consciente que en sus manos está la bendición de sus hijos o la maldición de ellos. Por eso es que el rey David, cuando comete este pecado de adulterio y de asesinato de Urías, entrega su vida al servicio de Dios de la manera más humillante posible.
de la manera donde más humillado se sentía, para poder reparar el pecado que había cometido y no dejarle esa consecuencia a su descendencia. Sin embargo, su descendencia lo vive. ¿Pero por qué lo vive? Porque no había llegado el Mesías. Nosotros tenemos una gracia muy especial y que nosotros ya vivimos en la época del Mesías. Cristo dio su vida y murió en la cruz para que usted y yo podamos reparar con un solo acto de fe todos los pecados cometidos. Esa es la gloria que tenemos ahora. Ya no necesitas hacer como el Antiguo Testamento, que eran toda la vida en reparación, toda la vida dándose látigo, toda la vida en humillaciones. Eso fue lo que le tocó al rey David. No, ahora con Cristo, un acto de fe. Obvio, hay que hacer, reconocer el pecado, hay que repararlo, hay que recompensarlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y eso es lo que usted debe tener en cuenta. No puedo rescatar a mis hijos si yo no empiezo a hacer esa reparación, si no empiezo a avanzar. Luego, la última enseñanza dice, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esta persona. Último pasito para rescatar nuestros hijos: ofrenda dada al sacerdote. ¿Cuál es el carnero? ¿Cuál es la oveja que hoy en día ofrecemos? Jesucristo. Ya no traemos acá el carnerito para que el sacerdote lo mate y le ofrezca la ofrenda sagrada. No, ahora esa oveja, ese carnero, ¿quién es? Jesucristo. Quiere decir que yo como mamá, como papá, tengo que ofrecer la Eucaristía en reparación de nuestros pecados. Hay que ofrecerla. Por eso es tan importante que usted saque el dinerito ahí, lo aparte y pague misas gregorianas, pague intenciones por usted, por su esposa, por sus hijos, por usted mismo. Todos nosotros tenemos que haber pagado misas. Yo le digo la gregoriana porque son 30 y tienen un poder muy especial, una indulgencia muy especial en la iglesia. Mínimo deben ser esas misas pagadas por mí mismo, estando vivo. Señor, por la conversión de Zuleima, por mi conversión, cada uno, por la conversión de mi hijo, por la liberación de mi familia, tienen que dar esa intención. Por eso yo les decía, los sábados les abrimos esa posibilidad, porque que yo sepa, la misa comunitaria estará como en 2.000 pesos, ¿no? 2.000 pesos la intención en la catedral, no sé cuánto, la última vez que pagué como 2.000 pesos. Yo le digo, hay gente que dice, no tengo 2.000, bueno, los sábados denos 500 pesos, 200 pesos, no nos importa el valor. Claro, si usted tiene para dar más, repara, porque ese dinero va al sacerdote. Entonces, si ese dinero va al sacerdote, levanta, rompe las maldiciones. Nadie más puede ofrecer esa reparación. Ay, que la viejita del lado tan santa, que eso suda y exhala puro aceite exorcizado y es más santa que el padre de la iglesia. No importa. Es al sacerdote. Aunque el sacerdote haya cometido lo que haya cometido, eso a usted no le importa. Dios nos dice claro, al sacerdote. Por eso, hermanitos, hoy tengo que ser consciente de cómo el Señor coloca en nuestras manos nuestra propia bendición. Y miren que nos lo dice ya en Deuteronomio 28, pueblo de Israel, 28:15. Coloco frente a ti el camino de la bendición y de la maldición. Tú escoge el camino de la bendición para tu descendencia, el camino de la maldición para tu descendencia. Escoge cuál quieres. Todos estamos aquí por rescatar a los seres que amamos de las garras del mal. Y tenemos que aprenderlo a hacer. Entonces, primero, reconocer el pecado. Segundo, ofrecer la Sagrada Eucaristía por ellos. Tercero, reparación, recompensar el pecado que cometí y que mi familia cometió. No solo el mío, mi familia cometió. Por eso Dios nos coloca ciertas misiones especiales en la vida. Dios nos coloca ciertas misiones por una razón. Entonces, si la misión tuya, si usted tiene un pecado, por ejemplo, de asesinato, el pecado de asesinato es muy duro. ¿Por qué es tan duro el pecado de asesinato? Y esa es la cultura actual, el aborto, la muerte. ¿Por qué está tan duro actualmente hoy en el mundo y se está metiendo tanto el maligno? Porque es que reparar una muerte es muy difícil. ¿Por qué? Digamos que yo cuando el médico ese me asesinó hace 22 años, me mató, me hubiera logrado matar. Imagínense toda la misión que yo tenía en estos 22 años. Todas las almas que a través de mi testimonio y mi servicio se han rescatado de las garras del alcohol, de las drogas, del homosexualismo, del lesbianismo, del adulterio. ¿Cuántas almas? Esas almas, la persona que asesina a esa persona tiene que repararlas. Entonces, si la misión de Noemí era rescatar 1.000 almas y yo mato a Noemí, tengo yo que rescatar 1.000 almas del infierno, que era la misión de Noemí, más la misión mía. Eso es casi imposible.
¿Cómo va a lograr usted eso? No puede uno con la misión de uno, no puede uno con la del vecino, imagínense. Pero es que el asesinato es tan duro. Pero Dios es grande y maravilloso. Cuando hay pecados muy graves, como el asesinato, que es un pecado muy grave, como el adulterio, porque es que toda persona adúltera es asesina. Toda persona adúltera es asesina. Entonces, son tan grandes que la única forma de reparar es la vida sacerdotal y religiosa. Por eso tienen esos llamados a la vida sacerdotal, ayudar a los sacerdotes, ayudar a un joven que llega a la vida sacerdotal, porque un sacerdote, ¿cuántas personas rescata del infierno? Son millones que están bautizando, millones que están dándole la absolución antes de morir y era un pecador de toda la vida, millones que estaban en pecados mortales y se querían matar y con una confesión los sacó de las garras del mal. Por eso, cuando yo tenga pecados muy graves en la familia, ayuden a la vida sacerdotal. Vaya, pregunten ahí en el seminario, miren, en el seminario, ¿cuánto puedo colaborarle a un joven para pagarle la mensualidad? Aquí en la comunidad hacemos eso. Tenemos 5 jóvenes que ayudamos en la mensualidad y otro poconón que están también en sus comunidades, pero no necesitan tanto dinero, pero sí 5 que les piden mensualidad. Todos los meses tienen que pagar, uno paga como 850, ese bendito Dios, una persona acá le paga la mensualidad, que Dios la glorifique por eso, otra persona, otro muchacho paga 350, otro paga 200, así. Si yo puedo colaborar con eso para rescatar todos los pecados tan graves, tenemos que hacerlo. Esa es la forma de rescatar. Mi esposo, desde el primer día que nos casamos, él ayudaba mucho a los sacerdotes en su formación, ¿sí? A los seminaristas. Y yo decía, pero eso como para qué, yo no entendía, pero nunca le prohibía. Y él me decía, tengo que hacerlo porque mi hija nunca caiga en pecado, para que mi hija nunca caiga en las drogas, para que mi hija nunca, una bebé recién nacida, y mi esposo le ayudo a esos seminaristas. La gran mayoría no fueron sacerdotes, la gran mayoría se retiraron, les pagamos 5 años, 6 años, 4 años de seminario y se retiraron. ¿Eso importa? No importa, porque ante los ojos de Dios yo ayudé a formar económicamente a un sacerdote, y por eso mi hija rescatada de las garras del mal. 85% de los jóvenes consumen drogas y alcohol, mi hija nunca, porque la rescatamos ayudando con la vida sacerdotal. Es la mejor forma de rescatar. Pero es que el maligno levanta tanta calumnia y tanto chisme hacia ellos, porque sabe que es como usted va a sacar su hijo de la droga, sabe que si usted ayuda a un sacerdote, usted saca a su esposo, a su esposa de los pecados más graves que existen. Entonces, ¿qué hace el maligno? Levantemos chisme, levantemos calumnia contra el cura para que nadie lo ayude y lo dejen botado allá sola y se aburra y se canse del ministerio o no llegue al ministerio. Entonces nosotros tenemos que ser hermanos. Esa es, mira, ahí está clarísimo. Usted coja cualquier capítulo del Pentateuco, ni siquiera ese, cualquiera, le va a decir lo mismo. Cualquier capítulo de los primeros 5 libros de la Biblia le va a decir lo mismo. Por eso los invito a que conozcamos esta gracia. El sábado se lo voy a dar todo bíblico, textual, para el que quiera ir, aprenda todo cómo se rescata, y vamos a formar un ministerio que se llama Rescatando los Hijos del Mal. Un ministerio que teníamos antes de pandemia, se ha muerto, donde se ora el rosario todos los martes a las 7 de la noche, en oración por los hijos que hayan caído en garras de las drogas, del alcohol. Tengo un niño que rescatamos hace 2 años de las drogas de manera fuerte y nos va a visitar este siguiente mes. Quiero que escuchen el testimonio, un testimonio muy lindo. Llevamos muchos niños que hemos rescatado de esas garras del alcohol, de las drogas, del homosexualismo, del adulterio, de la lujuria. Muchos muchachos y niñas. Pero ese testimonio es muy especial, así que ojalá cuando esté pendiente, porque nadie sabemos la fecha exacta en la que pueda venir, va a venir a darnos el testimonio. Es un hijo en nuestra casa. Entonces, qué lindo poder usted saber que ese fruto que usted está dando tiene gracia de Dios, tiene gracia del Señor. Vamos a colocarnos de pie, y quiero que usted, como papá y mamá, con autoridad, usted debe saber que el Señor te dio la autoridad, te dio el poder sobre tus hijos. Usted no puede dudar. Un hijo nuestro cae en algo porque yo dudo, usted no puede dudar. Todas las bendiciones para sus hijos se las entregó Dios y lo colocó a usted como guardiana, como guardián de las bendiciones de sus hijos. Usted no puede decaer, usted tiene que orar con fe, convencido de lo que usted le ha pedido en este momento al Señor.